Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. ¿Qué se necesita para convertir a un hombre común en un asesino despiadado? Gary Hilton parecía un hombre más, alguien que nadie sospecharía. Pero detrás de esa apariencia se escondía un monstruo capaz de sembrar el terror en los bosques de Estados Unidos. En este video descubrirás la historia de un hombre que acumuló crímenes, miedo y dolor a lo largo de los años, y que desafió a la justicia como pocos se han atrevido. Prepárate para adentrarte en un caso tan oscuro como inesperado. Dale like, activa la campanita y acompáñame a descubrir la verdad detrás del llamado asesino del Bosque Nacional. Según el escritor y criminólogo Fred Rosen, si cometes un asesinato en Florida, te espera una defensa millonaria, un desfile de expertos en la corte, y al final un jurado que te condenará y un juez que, sin titubear, te sentenciará a muerte. Y si alguien duda de eso, basta con mirar el caso de Ted Bundy. Florida lo sostuvo durante años, hasta ejecutarlo en 1989. Hoy, en este video, no hablaremos de Bundy, pero sí de un asesino igual de despiadado, un depredador que, como el infame Ted, no pensaba rendirse fácilmente ante la justicia. Así que, antes de seguir, déjanos tu like, activa las notificaciones y prepárate, porque esto es Crímenes Nocturnos, y te lo voy a contar todo. En las primeras semanas de noviembre de 2007, familiares de una pareja de ancianos, John e Irene Bryant, de 80 y 84 años, denunciaron su desaparición ante la oficina del sheriff del condado de Henderson, en Carolina del Norte. Según contaron, la pareja había salido a caminar por el Bosque Nacional de Pisgah, y desde hacía 2 semanas no se sabía absolutamente nada de ellos. La búsqueda comenzó de inmediato. Más de 30 voluntarios, perros rastreadores y hasta un helicóptero de la policía se sumaron a la operación. Y fue entonces cuando surgió un detalle escalofriante. Irene había intentado llamar al 911 el 21 de octubre, pero por alguna razón, la llamada nunca se concretó. Días después, la esperanza se desvaneció. El cuerpo de una mujer fue hallado en un sendero apartado del bosque. La autopsia confirmó lo que nadie quería aceptar. Era Irene Bryant. Había muerto tras recibir brutales golpes con un objeto contundente. El caso fue declarado oficialmente como homicidio. Y al haberse cometido en terreno federal, la investigación pasó a manos del FBI, quien de inmediato ofreció una recompensa de $10,000 a quien pudiera aportar información. No pasó mucho tiempo hasta que surgió otra pista. Una de las tarjetas de crédito de los Bryant había sido usada para retirar $300 en un cajero automático de Tennessee. En las cámaras de seguridad apareció un hombre corpulento, cubierto por un chubasquero amarillo. Su rostro completamente oculto. A partir de ese momento, los investigadores no dudaron. Estaban frente a un secuestro, y lo peor, el cuerpo de John Bryant todavía no había aparecido. Pero este solo sería el principio. El 4 de diciembre de 2007, los compañeros de trabajo de Cheryl Dunlap, una enfermera de 46 años, reportaron su desaparición en Crawfordville, Florida. Cheryl era conocida por su dedicación al trabajo en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee. Para todos, su ausencia resultaba completamente fuera de lugar. Y fue apenas en el primer día de búsqueda cuando la inquietud se transformó en alarma. Su auto apareció abandonado en la frontera del condado con uno de los neumáticos pinchado. A partir de ahí, sus colegas y amigos se unieron en un operativo de búsqueda
en el que participaron 180 personas. Recorrieron la zona palmo a palmo, sin resultados. Pasaron poco más de 10 días cuando un cazador llamado Ronnie Hentz caminaba por un sendero del Bosque Nacional de Apalachicola. Lo acompañaban sus perros, y fueron ellos quienes se toparon con una escena estremecedora. El cadáver de una mujer, decapitado, mutilado, con profundas heridas en el torso y las piernas. Además de la cabeza, también faltaban sus manos. Era como si alguien hubiera hecho todo lo posible para evitar su identificación. El caso cayó de inmediato en manos de las autoridades estatales. Tras analizar tejido muscular extraído del muslo de la víctima, las pruebas confirmaron lo que todos temían. El cuerpo pertenecía a Cheryl Hodges Dunlap. En un principio, las autoridades consideraron el crimen como un hecho aislado. Sin embargo, los testigos afirmaron haber visto una furgoneta verde en los alrededores, justo cuando Cheryl desapareció. Pero había algo más. La tarjeta bancaria de Cheryl había sido utilizada para retirar más de $5,700 en cajeros automáticos de Tallahassee. Las cámaras captaron al sospechoso mientras realizaba las extracciones. Un hombre, completamente cubierto con una máscara blanca. Las piezas empezaban a encajar. Varios testigos aseguraron haber visto a un vagabundo rondando la zona, siempre acompañado de un perro y, al parecer, propietario de una Chevrolet Astro verde modelo 2001. Pero cuando la policía intentó localizarlo, el hombre había desaparecido. El año 2007 estaba llegando a su fin, pero ni siquiera la llegada del nuevo año detendría la espeluznante cadena de desapariciones que estaban a punto de estremecer a todo un país. El 31 de diciembre de 2007, mientras el mundo se preparaba para recibir el nuevo año, la familia de Meredith Hope Emerson, jefa de ventas de 24 años, denunciaba su desaparición. Meredith había salido a hacer senderismo en Blood Mountain, dentro del Parque Estatal Vogel, acompañada de su perro, y jamás regresó. La búsqueda comenzó de inmediato, y no tardaron en encontrar su automóvil, un Chevrolet Cavalier 1995, estacionado cerca de donde se le había visto por última vez. Dentro del vehículo, la policía halló una botella de agua, el collar del perro, y un objeto inesperado, una porra policial. Pronto, varios testigos entrevistados por las autoridades coincidieron en un detalle escalofriante. Antes de su desaparición, Meredith había sido seguida en el sendero por un hombre extraño que iba acompañado de un perro. El sospechoso fue identificado rápidamente. Gary Michael Hilton, un hombre de 61 años, conocido en la zona por su actitud hostil y comportamiento inquietante. Gary solía merodear los senderos con su perro Dandy y tenía fama de conocer cada rincón de los bosques cercanos. Mientras las autoridades lo consideraban persona de interés, el perro de Meredith fue encontrado vagando en un estacionamiento y afortunadamente pudo ser devuelto a sus familiares. Pero entonces, las cosas se pusieron aún más oscuras. Pocos días después, en un contenedor de basura de una estación de servicio Quick Trip, aparecieron algunas de las pertenencias de Meredith: ropa ensangrentada, su licencia de conducir, su credencial universitaria y un cinturón de seguridad manchado de sangre. La investigación dio un giro inesperado cuando una llamada anónima al 911 alertó a la policía. El sujeto al teléfono afirmaba que Gary Hilton estaba tratando de limpiar su camioneta para eliminar cualquier rastro de evidencia. Los agentes actuaron con rapidez, rastrearon a Hilton y lo capturaron justo cuando intentaba deshacerse de las pruebas. Para ese momento, los medios de comunicación ya hablaban abiertamente de la presencia de un posible asesino serial acechando entre Georgia y Florida.
No obstante, las autoridades intentaban manejar cada caso por separado, sin imaginar que todo terminaría conectándose de la forma más siniestra. El 3 de febrero de 2008, mientras el caso seguía abierto, un cazador local descubrió algo aterrador en el Bosque Nacional de Nantahala. Un cráneo junto a una pelvis y parte de una columna vertebral. Los restos fueron analizados en la oficina forense de Chapel Hill. El resultado confirmó que pertenecían a John Bryant, el anciano de 80 años desaparecido desde noviembre. La policía y la fiscalía estaban decididas a llevar a Gary Hilton ante la justicia. Ya lo llamaban el asesino serial de los bosques nacionales. Pero ¿quién era este hombre que había logrado sembrar el terror en medio del corazón natural del país? Gary Michael Hilton nació en 1946, en Atlanta, Georgia. Su infancia no parecía distinguirse mucho, hasta que un día, cuando tenía apenas 13 años, estuvo a punto de convertirse en un asesino. Furioso con su padrastro, Neil DeBeck, Hilton tomó un arma y le disparó. Por suerte, o tal vez por desgracia para sus futuras víctimas, el disparo no fue letal. El caso se manejó como un asunto familiar. El padrastro nunca denunció a Gary ante las autoridades, pero su familia decidió internarlo en un hospital psiquiátrico. Esa fue la primera vez que Gary Hilton atentó contra la vida de otro ser humano. Aunque no está claro cuánto tiempo permaneció hospitalizado, durante su adolescencia, su familia se mudó a Hialeah, Florida. Allí, Gary intentó llevar una vida normal, hizo amigos, e incluso se unió a una banda musical. Pero sus sombras nunca lo abandonaron. Años después, una exnovia relató al escritor Fred Rosen que Hilton le confesó haber tenido, supuestamente, una extraña y turbia relación incestuosa con su propia madre. Una historia tan perturbadora como difícil de comprobar, pero que sembraba dudas sobre el verdadero rostro de Gary Hilton. A los 17 años, Gary Hilton parecía haber encontrado un rumbo para su vida. O al menos eso pensaba. Decidió alistarse en el ejército de los Estados Unidos y dejar atrás su etapa en Florida. Su destino militar lo llevó a la Alemania Occidental, un país clave en plena tensión de la Guerra Fría. Allí fue asignado al pelotón Davy Crockett, una unidad nombrada en honor al legendario cazador y símbolo del viejo oeste estadounidense, famoso por su destreza con el rifle y su clásico sombrero de piel de mapache. El joven Gary, influenciado por esa imagen de héroe nacional, comenzó a verse a sí mismo como parte de un selecto grupo de defensores del país. Pero la realidad distaba mucho del romanticismo patriótico. La misión de su pelotón consistía en probar el temido proyectil nuclear XM-388, conocido como el misil Davy Crockett. Una ojiva de baja potencia, colocada estratégicamente en las afueras de la frontera de Alemania Occidental, con el propósito de frenar cualquier intento de avance enemigo. Aunque, en teoría, las pruebas no debían representar un riesgo, para Gary Hilton, la presión constante fue demasiado. El estrés de las operaciones militares comenzó a afectar su mente. Primero, aseguró escuchar voces. Luego, su salud mental se desmoronó por completo. El ejército, al notar su estado, lo trasladó a un hospital psiquiátrico, donde fue tratado por esquizofrenia. Lo lógico habría sido que, tras su diagnóstico, Hilton recibiera una baja médica con las advertencias correspondientes. Pero, por razones que nunca quedaron claras, el joven fue licenciado con una baja rosa, una categoría reservada para soldados cuya conducta o salud mental quedaba bajo un limbo administrativo. De regreso a la vida civil, Gary tenía apenas 21 años. Pero ya cargaba consigo un historial de problemas mentales
y sin la menor intención de encaminarse hacia una vida normal. Sus empleos fueron siempre esporádicos, sus relaciones personales, desastrosas. Gary Hilton simplemente no lograba, ni parecía querer, integrarse como un ciudadano común. Y esa inestabilidad sería el germen de una carrera criminal que sembraría terror en los bosques del sureste de Estados Unidos. En 1983, Gary Hilton volvió a quedar en la mira de las autoridades. Fue detenido en el condado de Clayton, acusado de portar un arma de fuego ilegalmente. Cuando le preguntaron por qué llevaba un arma, Gary respondió de forma casi trivial: «No la necesito, pero es por seguridad». Tras aquel incidente, Hilton adoptó definitivamente la vida errante. Pasó años recorriendo las carreteras del sur de Estados Unidos, viviendo sin un rumbo fijo, acumulando matrimonios fallidos y dejando tras de sí una estela de conflictos y sospechas. Los registros de sus años posteriores son difusos. Sin embargo, el 22 de octubre de 1997, un joven llamado Libby Fred, de 20 años, desapareció misteriosamente en Mill Road, condado de Forsyth. Su cuerpo apareció al día siguiente, abandonado en un centro de control animal de un condado vecino. La causa de la muerte nunca se esclareció por completo, ni se revelaron detalles sobre el estado del cuerpo. Pero el caso fue clasificado como homicidio y terminó archivado por falta de pistas. Para entonces, Gary Hilton ya estaba por cumplir 54 años. Y su vida era un desastre. Lo único que parecía medio estable era su trabajo como carpintero en Atlanta, uno de los pocos empleos que logró conservar durante un tiempo prolongado. En 2005, su inestabilidad volvió a cruzarse con la ley. Su Chevrolet Astro, la furgoneta que usaba para desplazarse, apareció abandonada en las montañas del condado de White, Georgia. La policía intentó localizar a Hilton, pero él nunca respondió a las notificaciones. Por eso, su nombre fue agregado a una base de datos federal, dejándolo en la mira de las autoridades. Ese mismo año, su comportamiento empezó a ser aún más errático. Cometía hurtos menores, realizaba estafas simples y comenzó a actuar como un delincuente de poca monta. Buscando ayuda profesional, fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El médico le recetó Ritalin, un medicamento que, según algunos expertos, podría haber empeorado sus impulsos agresivos. Ese mismo 2005 consiguió empleo en una empresa de revestimientos propiedad de John Taber, un hombre que confió tanto en Hilton que incluso le ofreció alojamiento. Pero como era de esperarse, Gary estalló sin motivo aparente, discutió violentamente con John y acabó despedido y desalojado. Durante los siguientes 2 años, Hilton vivió como un nómada, recorriendo el sur del país junto a su inseparable perro Dandy y su vieja Chevrolet Astro verde. Finalmente, su ruta lo llevó al Bosque Nacional de Pisgah, en Carolina del Norte. Allí conoció a una pareja de ancianos con más de 55 años de matrimonio. Y sin razón aparente, decidió asesinarlos a sangre fría. Tras aquel brutal crimen, Gary abandonó Carolina del Norte y regresó a Georgia, donde fue sorprendido invadiendo una reserva de caza en el condado de Cherokee. El oficial que lo detuvo verificó sus datos, pero solo en la base estatal, sin consultar las bases federales donde figuraba con una orden de arresto pendiente por el caso de su furgoneta. Si aquel agente hubiera hecho una búsqueda completa, la historia podría haber terminado allí mismo. Pero el destino, o la negligencia, le dio a Gary Hilton la oportunidad de seguir adelante. Tras ser liberado, Hilton recogió sus cosas, subió a su furgoneta y puso rumbo hacia Florida, directamente hacia el Bosque Nacional de Apalachicola, en Tallahassee.
Gary Hilton permaneció dentro del parque más de 14 días, lo que llamó la atención de las autoridades del lugar. En las reservas forestales, este tipo de permanencia está estrictamente prohibida. Eso lo llevó a tener una conversación directa con los guardabosques. Pero una vez más, las autoridades no verificaron sus antecedentes federales. Y Gary Hilton se marchó sin levantar sospechas. Mientras tanto, Cheryl Hodges Dunlap, una mujer de fe evangélica de 46 años, circulaba tranquilamente por una carretera de Crawfordville. Fue entonces cuando una llanta de su vehículo se pinchó, obligándola a detenerse al costado del camino. Hasta hoy, ese hecho sigue sin aclararse, pero todo apunta a que Gary Hilton habría aprovechado la situación para acercarse y, sin dar lugar a sospechas, decidió acabar con su vida allí mismo. Mientras las autoridades trabajaban en los casos sin encontrar conexiones claras, Hilton volvió a su patrón nómada. Regresó a Georgia y en esa ocasión el destino quiso que se cruzara en su camino Meredith Hope Emerson, una joven de 24 años que disfrutaba de las caminatas por las montañas cercanas a Atlanta. A diferencia de otras ocasiones, este ataque fue impulsivo. Hilton la emboscó, pero Meredith no se lo puso fácil. Ella era joven y contaba con experiencia en artes marciales. La lucha entre ambos fue brutal, pero la fuerza y el entrenamiento militar de Hilton terminaron por imponerse. Logró someterla y retenerla varios días antes de tomar la terrible decisión de asesinarla. La desaparición de Meredith recibió atención nacional. Fue entonces cuando John Taber, el antiguo jefe de Gary, recibió una llamada sospechosa del propio Hilton pidiéndole dinero. Horas después de esa llamada, Taber se enteró de que la policía buscaba a un vagabundo de 61 años relacionado con un asesinato. Y ese vagabundo no era otro que Gary Hilton. Sin dudarlo, Taber contactó al FBI en Georgia, pero la agencia ya había recibido otra pista. Una llamada anónima reveló la ubicación exacta del sospechoso. Al ser detenido, Hilton intentó jugar su última carta. Propuso un trato. Les mostraría el lugar donde había dejado el cuerpo de Meredith, si a cambio evitaban la pena de muerte. Las autoridades dudaron, pero ante la presión de la familia terminaron aceptando el acuerdo. Acompañado por los agentes, Hilton condujo a los investigadores a unos 56 kilómetros del sitio donde Meredith había desaparecido. Allí encontraron su cuerpo decapitado. Cuando le preguntaron por la cabeza, Gary solo dijo, con frialdad, que la había enterrado en algún lugar cercano. Mientras tanto, la policía en Carolina del Norte recibió otra noticia. Un cazador había encontrado el cráneo de John Bryant. Los fiscales de Florida, conscientes del historial de Hilton, estaban decididos a llevarlo al corredor de la muerte. Pero, gracias al acuerdo por el cuerpo de Meredith, Hilton se libró de la pena de muerte, al menos en Georgia. Se declaró culpable y recibió cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional tras 30 años. Los asesinatos de Irene y John Bryant y el de Cheryl Hodges Dunlap ocurrieron en territorios federales. Por eso, el sheriff David Marrone del condado de Transilvania, Carolina del Norte, en conjunto con la Fiscalía Federal, tomaron una decisión arriesgada: llevar a Hilton ante la justicia en Florida, el único estado que les garantizaba la pena de muerte. Así fue como Gary Hilton fue extraditado a Florida, donde tendría que enfrentar su primer juicio por asesinato. El caso del brutal asesinato de Cheryl Hodges Dunlap. Tras múltiples audiencias previas, en septiembre de 2009, un excursionista hizo un hallazgo inesperado en las montañas. Un antiguo campamento que, según los investigadores, habría sido utilizado por Gary Hilton durante sus crímenes.
Las autoridades confiscaron todos los objetos encontrados, y esos artículos se convirtieron en pruebas clave para su próximo juicio. Un mes después, en octubre, comenzó el esperado proceso judicial en el condado de León, Florida. La fiscalía expuso ante el jurado los detalles macabros, cómo Gary Hilton secuestró, mantuvo cautiva a su víctima y la asesinó brutalmente. No solo eso. Después de matarla, decapitó a Cheryl Hodge Dunlap y quemó su cabeza y sus manos en una hoguera. Pese a los intentos de la defensa por desacreditar las pruebas, el caso estaba prácticamente resuelto. El jurado solo necesitó 4 horas de deliberación para alcanzar un veredicto. El 22 de febrero de 2011, Gary Michael Hilton fue condenado a muerte. Pero su historia en los tribunales no terminó allí. Al año siguiente, enfrentó el juicio por los asesinatos de John y Irene Bryant. Aunque esta vez, Hilton optó por un acuerdo y admitió su responsabilidad en ambos crímenes. La sentencia fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante las audiencias, Hilton relató con frialdad cómo mató a Irene rápidamente y cómo luego se llevó a John Bryant para extorsionarlo. Finalmente, terminó con su vida disparándole en la cabeza con un revólver Magnum calibre .22. Tras estas condenas, las autoridades lanzaron una investigación intensiva buscando conectar a Gary Hilton con otros casos sin resolver. En 2016, un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió temporalmente todas las ejecuciones en Florida. Eso parecía abrir la puerta a un nuevo juicio. Sin embargo, el corredor de la muerte fue restablecido y su sentencia quedó firme. En 2018, Hilton intentó apelar su condena a muerte, pero tanto las autoridades estatales como las federales rechazaron su solicitud. Actualmente, Gary Hilton permanece en el corredor de la muerte de la institución correccional Union en Rayford, Florida. Durante su encarcelamiento, varios agentes especiales del FBI lo entrevistaron con el objetivo de estudiar su perfil criminal. Y no solo el FBI. Otras agencias también se interesaron en analizar a fondo la mente de uno de los asesinos en serie más perturbadores del sureste de Estados Unidos. El criminólogo y decano de la Escuela de Estudios Flores de California, Eric Hickley, asegura que Gary Hilton podría ser responsable de otros asesinatos cometidos antes del año 2007. Durante años, Hilton se ha negado a hablar sobre casos de desapariciones sin resolver, siendo los más sonados los de Judy Smith, desaparecida en 1997, y Rosanna Miliani, en 2005. Además de Hickley, muchos agentes y expertos coinciden en algo. Resulta poco creíble que un asesino en serie comience su historial criminal recién a los 60 años. Para el FBI y los especialistas, el llamado asesino del Bosque Nacional probablemente sea uno más en la lista de los homicidas seriales más prolíficos y mortales en la historia de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este caso te dejó pensando, no dudes en dejar tu comentario y contarnos qué opinas. Tu voz hace crecer esta comunidad. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este video si quieres que más personas conozcan estos casos. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, por más que pase el tiempo, el mal siempre deja huellas.